Pastor. Dios ordenó una serpiente y por qué no, no entregó el Señor o no fue mucho más Qué necesidad, complaciente o ¿no? compasivo con esa orden de no hacer imágenes. O en el caso del becerro, ¿no? Cuando hace el becerro y cómo Dios destruye al pueblo. Claro, en el caso del becerro dice que estaban haciendo un dios de oro, ¿no? ¿No? La serpiente aquí de bronce no tipifica a un dios, pero es un objeto, ¿no? Al cual hay que mirar. No es eso también, ese acto, ¿no? Un acto de idolatría. El hermano Javier me dice, no, porque aquí no hay reverencia. Pero sabiendo de que cómo es el ser humano, ¿no? El mirar a una serpiente de bronce no es el hecho de mirar también el hecho de pensar que el objeto es el que tiene capacidad para sanar, ¿no? Porque es la tendencia nuestra, ¿no? Sacralizar el objeto. A eso me voy, ¿no? ¿No? Convertirlo en algo sagrado. Y por lo menos en el texto, la serpiente, esta serpiente de bronce, eh, no tenía esa capacidad, ni representaba a Dios, ni era Dios, ¿no? Eso lo descubrimos después simbólicamente, pero en ese acto, ¿qué? ¿No? ¿No se contradice entonces con el mandato de no te hagas imagen? ¿Qué dicen ustedes? Esto es quizás para un tema de conferencia, ¿no? De debate, un debate sobre todo, ¿no? Una serpiente de bronce, ¿no tipifica idolatría? ¿Qué dice lo demás? Pastor, Hermano no, Javier ya dio su, su concepto, sí. Pastor, podemos ver incluso en Segundo de Reyes 18, del 3 al 7, ¿no? Que tuvieron que destruir también dentro con los dioses de Baal a la serpiente de bronce, porque ya se había convertido como una idolatría también para ellos, ¿no? En esos tiempos. ¿Ya? En Segunda de Reyes 18. ¿Ya? Segunda de Reyes, se te ha cortado el audio. Ya. No, aquí en Segunda de Reyes 18:3 dice, hizo lo recto, está hablando de Ezequías, ¿no? Dice, hizo lo Ya. recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Menustán, ¿no? O ¿Ve? sea, ya se había convertido en una idolatría para ellos. A eso voy, ¿no? Entonces, es la tendencia que es en el hombre, el ser humano, ¿no? Del objeto convertirlo en idolatría. Por eso, tuvo su función en este caso, pero después preservaron esa serpiente de bronce como símbolo de haber sanado y haber librado de la muerte a la gente, ¿ya? Mirando al objeto, pero luego se convirtió en un objeto de adoración, ¿ya? Que en la época de David tuvieron que destruirlo, ¿no? ¿Por qué cosa? Porque se había contaminado. Bien, entonces, Pastor, pero, pastor, de si es números, objeto de idolatría, por si acaso, si es objeto, sí, sí, de números a Segunda de Reyes son 700 años, pastor. claro, ciertamente, sí, pero voy al proceso, ¿no? De que si bien esto tuvo su lugar, cumplió su función y diríamos que hasta ahí, digamos, Israel también entendió esto, pero por el hecho de la sanidad y la intervención de esta serpiente de bronce,
con los años lo van convirtiendo en un objeto de deidad, que inclusive le pone nombre, ¿no? Ujú. Entonces, sí es un objeto de idolatría, Se ¿ya? había O que convertido. se va a convertir en un objeto de idolatría, Exactamente. ¿no? Es bueno recalcar este aspecto porque podríamos pensar que Dios da aquí una concesión y les da un ídolo, ¿no? Pero no es eso el asunto, es que Israel entendió mal el propósito de Dios, ¿no? ¿No? Al comenzar a adorar a la serpiente de bronce, ¿no? Y claro, pasaron 700 años, pero igual el asunto es que se dio, ¿no? Entonces, para resumir, no es un objeto de adoración en este caso, ¿ya? Pero como consecuencia de este milagro, ¿no? De este saneamiento, ¿ya? Va a aparecer una tradición, ¿ya? Que hace preservar, digamos así, ¿no? La imagen o esta serpiente de bronce, ¿no? Al cual se le va a rendir culto, ¿no? Entonces hay que ver también ahí el corazón de Israel, ¿no? Bueno, Israel que rodea la tierra de Moab, 21, 10 al 20. Israel que derrota a los amorreos, Israel que derrota al rey de Basán, ¿ya? Y en esta narrativa son varias narraciones ahí, ¿ya? Hay pasajes de carácter normativo, la ofrenda a vegetales y libaciones, las ofrendas alzadas, la expiación de pecado por inadvertencia o por omisión, se llama también, ¿no? Omisión, comisión u omisión, ¿no? Hay pecados de omisión, o sea, inadvertidos, ¿no? Y las de comisión que tienen conciencia ¿no? De que se ha hecho, ¿no? Ya. Entonces, hay pecados por omisión, ¿no? El pecado por omisión es de repente hablar de más, ¿no? Y por ahí meternos en líos, ¿no? O en chismorreos, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tipo de pecado por omisión, ¿no? No lo quisiste hacer, pero lo hiciste, ¿no? Entonces, eso también es pecado. Ahora, también los flecos en las vestimentas, ¿no? Que es otro detalle que tiene que ver ya con la vestimenta sacerdotal, deber de sacerdotes y levitas, la remuneración de los sacerdotes y la remuneración de los levitas, porque recuerda que ellos no podían tener terrenos, ¿no? O Ujú. no podían, pero ¿qué sucede? Después también se prostituye el sacerdocio y se convierten en una casta, ¿no? Una casta, es decir, una nobleza, ¿no? Que va a dominar y que se van a volver ricos, ¿no? Los sacerdotes. El agua para la impureza, ¿no? Sigue en el capítulo 19, los acontecimientos de Moab, ¿no? También narrativa y algún material normativo, ¿no? Del capítulo 21 al 36, y aquí está. Balán y el campamento de Israel en Moab, ¿no? Eh, Esto es de cómo la manera el rey de Moab contrató a Balán, ¿no? Era un adivino para maldecir el campamento de Israel, ¿no? Y Balán no podía hacerlo, ¿no? Siempre salía bendiciendo. Muy bien. Censo de Israel en Moab, cada 26, 1 al 65, ¿ya? Abarca el censo de todas las tribus y el de la tribu de los levitas que va aparte. Último sacramento de Moab, nombramiento de José para suceder a Moisés y la campaña militar contra Madián, las tribus al oriente del Jordán. Etapas desde Egipto hasta el Jordán, ciudades de levitas de refugio y sobre el juicio de los
homicidas, ¿ya? Y sobre la herencia de las mujeres, ¿no? Todo eso en Moab, pero ya están ellos para disponer, ya han pasado ya los 40 años, por decir así, ¿no? Y también ya han pasado 38 años de haber estado en el Sinaí, ¿no? En el desierto del Sinaí, ¿ya? Para el censo, ¿no? Y acontece también el asunto de los espías y bueno, dando vuelta con todo ese asunto, ¿no? Pasa 38 años más, ¿no? Y esta es la etapa última. Entonces aquí hay material parentético intercalado a modo de paréntesis y que se ha propuesto por separado a disposiciones normativas sobre la herencia a las mujeres, sobre los holocaustos, sobre los olivos, ¿no? Hasta ahí tenemos entonces el libro de números, ¿no? Muy bien, ahora Deuteronomio ya nos va a pintar ese espacio en Moab, el número nos deja en Moab, y Deuteronomio tiene esa parte también. Ahora, pero en la historia, entonces es la historia que tiene que ver con la entrada a la tierra prometida, ¿no? ¿Ya? Para tomar la tierra prometida. Es ese relato, ¿ya? Pero este libro de Deuteronomio no se escribió inmediatamente los hechos, ¿no? O no fue como digamos, un testigo ocular que va desarrollando esto. No, es un documento que se escribe posteriormente, ¿no? Ya para determinar después, ¿no? Ese movimiento que hace este libro se le llama movimiento deuteronomista, ¿no? El movimiento deuteronomista, ¿no? O la tradición deuteronomista, ¿ya? Que hace entonces un resumen de cuento de esa parte antes de salir del desierto para entrar a la tierra prometida, ¿no? Eso sería el dato. El libro se llama Devarim, otra vez en hebreo, ¿no? Devarim. Aquí está el nombre en hebreo, ¿no? Devarim, ¿no? Devarim. El libro de Devarim. ¿Qué significa Devarim? Bueno, Devarim, en todo caso, no significa en el desierto, por si acaso. ¿Ya? Segunda ley. Las palabras, las palabras, porque Devarim viene del sustantivo dabar. Dabar es palabra, ¿no? Ahora, pero como la Septuaginta le puso el nombre, y le puso el nombre de Deuteronomio, ¿ya? Que implica repetición o segunda ley, ¿no? Y en realidad el texto, el nombre de Deuteronomio, ¿no? Se originó de una traducción errónea, ¿no? De 17 y 18 en el texto hebreo, porque no dice repetición, sino copia de la ley, copia de la ley. Entonces no es segunda ley tampoco, no es repetición, es copia de ley, ¿no? Copia de la ley. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces es un recuento del libro, ¿no? El recuento de todo lo que Dios había ordenado. El título hebreo es El Hagbarim, ¿eh? ¿Ya? Devarim o Hagbarim, ¿no? Que significa, estas son las palabras. Eso es lo que aparece al comienzo. Usted va a este libro, ¿no? De Deuteronomio, va al capítulo 1, versículo 1,
y va a encontrar siempre este, ese consenso, ¿no? De eh, que va a haber entonces, digamos, una, el recuento de lo que Dios ha realizado o que en todo el camino y cómo se va trabajando, ¿no? El hecho de la instrucción que Dios realiza a su pueblo, ¿no? Entonces, son las primeras palabras, ¿no? Estas son las palabras. El Hagbarim, ¿no? Y es repetición de ley que se encuentra en los otros libros, aunque aparece aquí interpretada, ampliada y aplicada. Ese es otro aspecto también. Aparece la ley en los otros libros, sí aparece, y hasta es el inicio, pero en este libro, entonces, esa ley dada a través del desierto es interpretada, ¿no? Podríamos decir que Devarim entonces tiene el peso de la interpretación, ¿no? El peso de la interpretación. Deuteronomio comienza al final del periodo de 40 años de Israel en el desierto. Lo que Números nos abarca, porque Números abarca 38 años, ¿no? De los 40, 38 años es lo que comenta Números. Aquí se cuenta el final del tiempo de los 40 años, ¿no? O sea, al final de los 40 años, ¿no? La nueva generación se está preparando para entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto murió en el desierto, ¿ya? Y solo quedaron Josué y Caleb. Y también está la nueva generación que nació en el desierto, ¿no? Y que tiene que aprender la relación con Dios, ¿no? Moisés al final de sus días, ¿no? Entonces, este es el relato de Moisés y sus últimos días y los tres sermones que hace Israel, ¿no? Tres discursos con tres apéndices cortos, ¿ya? Y que tienen lugar aquí en el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés, ¿no? Y esto implica también que en el discurso se desafía al pueblo a vivir su futuro en fe y obediencia recordando el pasado, ¿no? Recordando el pasado. Esto que algunos dicen, no, ya no hagáis memoria de nada. Sí, está hablando de las cosas malas, pero recordar el pasado de un pueblo y de que va a forjar la identidad de ese pueblo es necesario, es necesario. Israel, por ese lado, tuvo ese matiz, ¿ya? Y trasladaron, ¿no? Trasladaron toda su concepción a otros lugares donde podían vivir este, esa relación con Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, este aspecto de los sermones es importante, conocer que lo hacían bajo el propósito de fe y obediencia a Dios, ¿no? Aquí hay un momento trascendente para el pueblo, ¿no? Para el pueblo peregrino, porque son peregrinos, ¿no? Y aquí está un gráfico que nos habla de todo casi, porque es desde la salida hacia Canaán, ¿no? Aquí se produce la salida, a ver, aquí, y aquí está la Canaán. Los discursos de Moisés se circunscriben más o menos aquí, ¿no? Son leyes y códigos legales. Bueno, es un discurso de Moisés y que implica leyes y códigos legales, ¿no? Entonces, aquí aparece el nombre de código deuteronómico,
El código no es una clave, ¿no? Eh, Eso lo podemos entender ahora en el mundo moderno, pero el código no corresponde a, digamos, a una clave o un password, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con un proceso, ¿no? Eh, que implica el cumplimiento de las leyes, cumplimiento de las normas, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pero ya no estamos en ese tiempo, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Falso, en el sentido de que eh, la tarea de la iglesia es mucho mayor que cuando estaba solamente con los sacrificios, ¿no? Eso creo que es importante tomarlo porque eh, tenemos la tendencia a ver, ¿cómo podemos decir? A olvidar, ¿no es cierto? A olvidar estas normas, a olvidar la legislación de parte de Dios, ¿ya? Y con el prurito de que somos de la gracia, ya abandonamos cierta responsabilidad que, de hecho, Dios no nos va a demandar, ¿no? Así que hay que tener cuidado de jugar a la religión, pues, ¿no? Porque eso es lo que malogra de alguna manera todo el propósito que tengamos nosotros, ¿no? Eso es clave en este caso, ¿no? Muy bien. Aquí entonces está el código deuteronomio o deuteronómico que reúne a todas las leyes, ¿no? ¿No? O había un libro de leyes o libro de código, ¿no? Que resumía todos esos aspectos y que aparece aquí en Deuteronomio 12, 1 al 26, 19, ¿no? Es toda una sección del libro de código, perdón, o el código del libro de Deuteronomio. Muy bien. Nosotros, de paso, cuando hablamos código, leyes, normas, realmente siempre estamos pensando en los aspectos legalísticos, o por otro lado también dentro de la denominación, ¿no? Que ya tienen un esquema, una forma de conducirse, una forma de hacer las cosas, que no siempre las comparte todos los profesores, todos los pastores, pero el asunto está en que a pesar de todo eso, ¿no? Dios está estableciendo, ¿no? Su propuesta para con su pueblo, ¿no? Y este código es importante en el caso para el Deuteronomio. Recuerda que Deuteronomio 1:1 y después aparece a 34:12 como último versículo. En todo ese espacio está circunscrito entonces el código que tiene características deuteronómicas. Bueno, seguimos esto. Sí, creo que sería bueno acá. Sí, estamos en este camino, el monte Nebo y la muerte de sepultura de Moisés. Estas son las llanuras de Moab, ¿no? Y aquí está hacia arriba, Jericó hacia abajo, Nazaret hacia arriba, ¿no? Este es el río Jordán, ¿no? Y Belén está más arribita todavía, ¿no? Muy bien. Se cree por tradición que en el monte Nebo está la sepultura de Moisés, ¿no? No se ha hallado vestigios acerca de eso, es imposible de alguna manera, ¿no? Muy bien. Viene el bosquejo deuteronómico, ¿ya? Y antes de eso, quiero hacer un trabajo también con ustedes para trabajar de Deuteronomio, ¿no? Hemos dicho que hay tres discursos, ¿ya? La idea es que ustedes planteen, busquen la división de estos discursos, ¿ya?
cuándo comienza y cuándo termina, y qué es lo que contiene cada discurso, ¿no? Porque este, ese discurso es el final del ministerio de Moisés y cómo se resuelve la entrada a Canaán. Eso es muy importante también trabajar, ¿ya? Ahí está el prólogo, está el primer discurso, el segundo discurso y el tercer discurso, ¿no? Esto lo tenemos aquí. No sé si por ahí pueden ustedes anotar estos versículos ahí. Les va a ser más fácil para poder entonces hacer el estudio, ¿no? ¿Qué contenía el primer discurso? ¿Qué tenía el segundo? ¿Y qué cosa realizaba el tercero? ¿No? Entonces, ¿lo podemos hacer ahorita? ¿Quieren hacerlo? ¿Ya? Para hacer entonces el estudio ahí y analizar eh, cómo era el primer discurso, cómo era el segundo discurso y cuál es el tercero, ¿no? ¿Correcto? Y como no tenemos muchos alumnos, ¿no? Son apenas 5, si los divido queda 3 y 2, ¿no? Entonces mejor aquí trabajan ustedes, hagan sus roles, hagan sus cosas y los dejo ahora en libertad. Ustedes o quieren que haya un secretario o un líder. ¿Qué dicen ustedes? Ya. Entonces, la idea es que ustedes vayan a la Biblia y descubran entonces qué dice el primer discurso, qué dice el segundo, qué dice el tercero. ¿No? Muy bien. ¿Listos? ¿Alguien quiere dirigir el grupo? No, no se preocupen si es que piensan que este trabajo lo van a ver otros, no. Eso lo van a ver ustedes nomás. Sí, dice la Biblia que hay una nube de testigos, ¿no? Pero es otra cosa. ¿No? ¿Está bien? Ya, ¿se entendió entonces el trabajo? Ya. Pueden hacerlo de esta manera. Dentro de los 5 encargan a uno que haga el primer discurso, otro el segundo discurso y otro el tercer discurso, ¿no? Con sus respectivos asesores también, ¿no? Que bueno, ya son 3, quedarían 2 de frente, por ahí podemos cubrir ese aspecto, ¿ya? Ahorita le podemos distribuir ahorita, pastor. Sí, 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 sí. Ya entonces podemos. Ese es Ahorita para hacer, empiecen, solamente distribúyanse quién hace el primer discurso, quién el segundo y quién el tercero, ¿no? Allá, primer discurso y el prólogo. El prólogo no es necesario, No es pero necesario, ¿no? Ya. sí, sí, Yo sí, hago el primer discurso, pastor. ya, ya, Tome nota, entonces yo hago el 1, 6 al capítulo 4, 30, 43. ya, ya, Primer discurso. ya. Ya, pero en el grupo, ¿qué más? ¿Quién quiere hacer el A otro, ver, el segundo discurso? Y lo dialogan pues, entre ustedes, ¿no? Los dialogan entre ustedes. ¿Ya? ¿quién va a hacer el ese es segundo discurso? para hacerlo ahorita, pastor. Sí, sí, sí. Ya, el segundo discurso yo lo estaría haciendo. Ya, Julio, entonces. ¿Y Es el el 4 tercero? al 26, ¿verdad? Ah, al Sí, 26, a 26, 19. 19. Sí, Mm, 4:44 al 26, ¿Este está en 19. el libro, pastor? ¿De qué libro está esto? La Biblia Nos, está, en la Biblia, el Deuteronomio, tenemos que leer. Ah, ya, ya, claro, perfecto. en la Biblia. ¿Ya? Ya, muy Yo, bien. voy- Pueden usar comentarios ustedes también, no, no hay problema también, ¿no? Yo pero les he eso enviado no documentos ahí, vamos a pero ver. pastor, puede, sí, básicamente vamos a explicar de qué trata cada discurso, ¿verdad? exacto, esa es Ok. la idea. Sí, sí, esa es la idea. No te Pastor, preocupes. yo Ya, podría hacer el tercer discurso. muy bien, ya, o sea que te han ofrecido en ese caso, está muy bien, hay iniciativa, ya. Pero lo comparten entre ustedes, ¿eh? ¿Ya?
Ya, comiencen entonces. 4 al 26, ¿cuántos capítulos? Hay 22 capítulos. Sí, más o menos. Pero por eso, ¿qué cosa es lo que contiene, ¿no? La esencia, porque no van a hablar de los, ¿cuántos? 22 capítulos, ¿no? No es la idea. No solamente es ver el esquema y de la idea central, ¿no? De cada discurso, que tiene un propósito, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuántos minutos tenemos, profesor? Tu micrófono, profesor, por favor. Sí, sí, puede ser entonces entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Lo dialogo entre ustedes también aquí, ¿eh? Y voy a estar observando. Y después entonces, ya ustedes dan su informe también, ¿ya? Voy a descansar el audio y el video.